¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, soy tu amiga Adriana Cinta. Bienvenidos otra vez a nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre la celebración del Día de Muertos y del Día de los Santos, así como lo que no tendremos que hacer, como es celebrar el Halloween o el espiritismo, y tantas cosas más como creer en la vida eterna y cómo ayudar a nuestros fieles difuntos. Creo en la vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático un alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo, Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1020. El juicio particular. En la muerte se pone fin a la vida del hombre y es un tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Segunda carta de Timoteo 1:10. En el Nuevo Testamento se habla de un juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo, en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro, Lucas 16:22, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Lucas 23:43, así como otros textos del Nuevo Testamento, como 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, Hebreos 9:27, 12:23, hablan de un último destino del alma. Mateo 16:26, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, como lo señala el Concilio de León o el de Florencia, también el de Trento, bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo. Juan, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Así lo ha dicho Benedicto. Ahora, ¿podemos nosotros orar por los difuntos?
Según nuestra fe católica, se pueden ofrecer oraciones, sacrificios, misas, el Vía Crucis, el rosario, así como todos los sacrificios del día, tus situaciones particulares, para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria, a gozar de la presencia divina. La doctrina católica en la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio, como lo hemos señalado. Este juicio particular va a ser de acuerdo a la vida que tú tuviste. Ya al final del tiempo se tendrá el juicio universal, en el que Cristo vendrá en la gloria y majestad a juzgar a los pueblos y a las naciones. En el juicio particular hay 3 opciones: o te vas al cielo, al purgatorio o al infierno. Las personas que en vida hayan aceptado y correspondido al ofrecimiento de salvación que Dios nos hace y se hayan convertido a Él y que al morir se encuentren libres de todo pecado, se salvan. Es decir, que van directamente al cielo a reunirse con el Señor y comienzan una vida de gozo indescriptible. Bienaventurados los limpios de corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que nos hace Cristo y que nos hace a todos los mortales, mientras el alma está una vez y todavía está en el cuerpo, recibirán lo que ellos eligieron, el infierno, donde estarán separados de Dios por toda la eternidad. Hay quienes piensan que no existe el infierno. Claro, porque Satanás quiere engañarnos a todos para que no hagamos nada por evitarlo. Finalmente, los que en vida hayan servido al Señor, pero que en el momento de la muerte no estén plenamente purificados de sus pecados, van a ir al purgatorio. Y Dios en su misericordia infinita va a purificar sus almas, y una vez limpios podrán entrar en el cielo, ya que no es posible que nada manchado por el pecado entre en la gloria. Nada impuro va a entrar en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:27. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Será que estamos para conocer, amar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestra alma? Esa es la verdadera misión en la vida. Dios nos coloca en este mundo para que colaboremos con Él en la obra de la creación, siendo cuidadores de este jardín terrenal y para que cuidemos también a los hombres, nuestros hermanos, especialmente aquellos que quizás no han recibido tantos dones y talentos como nosotros. Este es el final de la vida y este es el objetivo y fin de la vida de cada hombre: amar a Dios sobre todas las cosas y salvar nuestra alma para toda la eternidad. Pero entonces cualquiera diría: oye, ¿cómo estás pensando en otra vida si tienes esta? Mejor dedícate a vivir esta vida y disfrutarla al máximo. Lo que importa es vivir solo por hoy, que eso sí es real, pero hay que tener todos los placeres, todo lo que se te pueda ocurrir, porque cuando te mueras, ni lo bailado, ni lo disfrutado, nadie te lo va a quitar. Ay, ahorita no hables de eso. Ay, qué flojera. ¿Para qué hablar de la vida eterna si tenemos esta? Ay, falta muchísimo. Falta mucho. Ahorita dedícate a disfrutar. ¿Y qué acontece entonces a los que mueren? Ya lo dijimos, que los que están en gracia de Dios se salvan, van directamente al cielo. Pero los que lo rechazan como Dios y como Creador, y a Jesús como Salvador durante esta vida, y mueren en pecado mortal, se condenan. Y eso es para toda una eternidad. Un infierno de sufrimientos, de llanto, de lamentos, de oscuridad, de tinieblas,
de estarte recordando cada instante que tuviste esta vida para rectificar, cambiar y reparar lo que hiciste y no lo tomaste en cuenta. Por eso tú y yo estamos hoy aquí. Esta es nuestra oportunidad. No esperarse a mañana. Ay, mira, la semana que entra me convierto. Mira, de verdad este fin de semana ya nada más me despido de mi novio y ya nos vamos de vacaciones y ya regresando ahora sí ya terminamos y ya. Pero me va a dar una despedidita. Pues tú no sabes lo que pueda pasar en la despedidita. ¿Qué tal si en la carretera sucede algo? No te esperes a mañana. Ahora sí que, como dice el dicho, no esperes a mañana hacer lo que puedes hacer desde hoy. Ay, pero es que si no mi novio me va a dejar, porque es que como todas sí quieren estar con él, y si yo le digo eso, ya no va a querer ser mi amigo, o bueno, mi novio, o ya no sé, porque bueno, él tiene muchas oportunidades. Pues sí, pero solamente hay una para salvarte. No la eches a perder por unos placeres que finalmente en el cielo van a estar multiplicados por 1000. Ay, pero es que yo lo quiero mucho. Bueno, pues si lo quieres también piensa en su alma y en la tuya. Haz las cosas bien. Pero ¿qué ocurre con los que mueren en pecado venial o no han satisfecho plenamente por sus pecados? Ahí está la diferencia entre los católicos y los evangélicos o los cristianos. Los católicos creemos en el purgatorio, según nuestra fe católica. El purgatorio es el lugar o estado por medio del cual, en atención a los méritos de Cristo, se purifican las almas de los que han muerto en gracia de Dios, pero que aún no han satisfecho plenamente por sus pecados. El purgatorio es temporal, no es definitivo, pero eso sí te digo, que puedes estar ahí muchos años, muchos siglos, porque el tiempo del purgatorio no es igual que el de la tierra. Así es que no te arriesgues, porque finalmente puedes decir, yo voy a aprovechar esta vida y voy a tener todos los placeres sexuales, carnales, hedonismo, todo lo mejor que hay para mí. Ya después pienso en eso, cuando esté viejito. Ahorita no. Ahorita hay que darle vuelo a la hilacha. Y al purgatorio van aquellos que al morir no están plenamente purificados por las impurezas del pecado. Ya que, como dijimos, nada manchado puede entrar al cielo o pecaminoso. Las almas del purgatorio, en diferentes revelaciones a los santos, refieren que cuando estaban frente al Señor, se sentían tan sucias, tan impuras, que no podían tolerar la luz de Dios por su propia suciedad. Y tuvieron que irse a purificar para poder tener la esperanza de un día estar con el Señor para toda la eternidad, una vez purificadas. Los cristianos, los evangélicos, los protestantes piensan que no hay purgatorio, porque dicen que como no figura en la Biblia y que Cristo salva a todos, menos a los que se condenan. Ellos consideran que pues ellos solitos tienen que ir a confesarse y a platicar con Dios y a comentarle todos sus pecados. Y que ya, eso es suficiente, que como Cristo ya murió por nosotros, ya nos salvó. Ya no tenemos que hacer nada, porque entonces Él nos salvó y entonces ahorita es el momento de que la vida es un carnaval y vamos a disfrutarlo todo. Ya Él me salvó y yo me puedo sentar y dormirme en mis laureles porque pues Él hizo todo el trabajo. Pero no saben que existe una oportunidad, que es el sacramento de la reconciliación a través de la confesión y que fue creado por Cristo para purificarnos y que es un exorcismo pleno. Desafortunadamente, ellos no cuentan con ese sacramento porque incluso a veces ni siquiera lo conocen. Piensan que ellos solitos pueden pedir perdón y ya es suficiente y se van a ir al cielo. Y no creen en el purgatorio. Y Ana Catarina Emmerich, en sus visiones, pudo visualizar a miles de almas, de familiares y difuntos, de evangélicos, cristianos, protestantes,
que nadie rezaba por ellos. Estaban totalmente olvidados porque como ellos no creen en el purgatorio, entonces todas esas almas se atienen a las oraciones de los católicos, a las misas de todo el mundo donde se pide por los difuntos. Y a los que sí conocemos de esto, tenemos que ayudarlos porque desconocen esta riqueza espiritual. Y nosotros los católicos tenemos que luchar para reparar lo que hemos hecho hoy, para no pasar por él. Sé que es muy difícil quizá lograrlo, pero no imposible. Tú y yo lo podemos lograr si desde hoy empezamos a reparar con nuestra vida cotidiana. Oye, ¿y pero cómo? Bueno, pues primero podemos empezar por confesarnos, ¿no? Y decirle al Padre todos los pecados por horribles que sean y vergonzosos. Ay, no, es que esto no lo voy a decir en esta iglesia, entonces me voy a ir a buscar otra de la siguiente colonia. Ay, no, pero ahí el otro día me confesé hace 2 meses y le dije al Padre el mismo pecado. No se vaya a acordar de mí. Mejor me voy a ir lejísimos, así al otro extremo de la ciudad para decirle mis pecados. Y así voy a buscar diferentes padres porque es que, ¿cómo le voy a decir todo lo que hice? Este padre me conoce y qué vergüenza. Lo que importa es que tú digas todo lo que has hecho, lo que te ha pasado. Este es el momento, es la oportunidad y yo creo que nadie tendrá derecho a juzgarte si todos somos unos pecadores. El único que podría juzgar es el Señor Jesús y la Santísima Virgen y que ella nunca lo haría. Nosotros tenemos por consiguiente que ofrecer oraciones, sacrificios, misas por los muertos y por nosotros, para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria, a gozar de la presencia divina. Y como los evangélicos insisten que la palabra purgatorio es una invención de los católicos y que ni siquiera ese nombre se halla en la Biblia, nosotros argumentamos entonces que tampoco está en la Biblia esa palabra, encarnación, y sin embargo todos creemos en ella, porque esto es un dogma de fe. Tampoco está la palabra Trinidad, y todos los católicos evangélicos creemos en este misterio, por tanto su argumentación no prueba nada, y es un dogma de fe, no podemos ponerlo en duda. Existe toda la tradición de la Iglesia que la respalda, incluso sí existe capítulos y versículos en la Biblia que hablan sobre que hay un fuego purificante, sobre rezar por los difuntos y ofrecer misas por ellos. Nosotros no podemos negar esta realidad. Pero bueno, ¿y cómo vamos a reparar nosotros en la vida cotidiana? Bueno, mira, primero pues te confiesas, ¿no? De todo lo que haya sucedido. Y si puedes con lujo de detalle, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Este es el momento. Después, pues empiezas a ofrecer lo que haces en el día. Simplemente te levantas en la mañana y dices, en la mañana, Señor, yo te ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos y todo lo que he hecho y haga el día de hoy, todo lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, para mi purificación y mi santificación y para la salvación de mi alma. También lo ofrezco en sufragio de las almas del purgatorio, de México y del mundo. También lo ofrezco por mis familiares y antepasados y amigos que están en el purgatorio. Y lo que estás haciendo es reparar, por ti o por otros. También si vas a rezar el rosario, puedes decir, yo ofrezco este rosario que voy a orar en reparación de mis pecados personales, en especial de mi pecado de envidia, de gula, de mal carácter y bueno, muchísimos otros pecados mortales que tú ya conoces y yo también. Puedes decir también, bueno, ofrezco este rosario en reparación de mis pecados personales, en sufragio de las almas del purgatorio de México y del mundo, por mis familiares y antepasados que están en el purgatorio. Y así es una cadena de favores en los que tú los estás ayudando a ellos y a ti. La idea es que ofrezcas todos los días lo que haces. Si lavar los trastes, si vas a ir a trabajar y estás cansado y triste y deprimido y no tienes ganas de levantarte, bueno, pues yo ofrezco el hecho de ir a trabajar así, sintiéndome tan triste y tan deprimido.
este sacrificio de ir y regresar a mi casa y pasar todo el día haciendo ese esfuerzo, lo ofrezco en reparación de mis pecados, de avaricia, lo ofrezco por las almas de purgatorio, por todos mis familiares y todas las almas del purgatorio que están abandonadas, y lo ofrezco por mí y por mi familia, para la conversión de sus almas. La idea es que ni siquiera nosotros podemos dejar fuera esto. Y este es el momento en que tú y yo reparemos. Si das una limosna en la iglesia, lo mismo, lo ofreces. Si vas a comulgar y estás en la fila, dices, ofrezco esta comunión que voy a hacer por la conversión de los pecadores, en reparación de mi pecado de egoísmo. También lo ofrezco por todos mis familiares, antepasados y amigos que están en el purgatorio. También lo ofrezco por la salvación de las almas de mi familia. O, por ejemplo, si vas a la misa y está empezando la misa, dices, yo ofrezco esta misa para que se salven todos mis familiares difuntos, por la salvación de sus almas, para que salgan del purgatorio. La ofrezco también por la purificación de mi árbol genealógico. La idea es que ofrezcas todo. Y nosotros tenemos aquí un folleto que tú puedes venir a recoger. Y si estás fuera de México, no eres de este país, puedes entrar y solicitarlo. Y nosotros te lo mandamos en el correo alpurgatorioUnamanita@yahoo.com.mx, o puedes entrar a nuestra página de Facebook, Al Purgatorio una Manita, y mandar una solicitud de que quieres pertenecer a nuestro grupo, y nosotros te vamos a aceptar. Y una vez hecho esto, en el área de archivos, ahí puedes descargar el folleto y empezar a practicarlo. Es muy sencillo. Simplemente es empezar a tener conciencia de lo que hacemos todos los días. Nosotros tenemos que seguir adelante y no echar a un saco roto el rezar por los demás y por nosotros y reparar, ya que esto es un dogma de fe, porque el pueblo de Dios en su totalidad no puede equivocarse en materia de fe, porque el Señor ha comprometido su asistencia. Incluso, por ejemplo, en el caso de la Asunción de la Virgen María a los cielos, que tampoco está señalado en la Biblia, la tradición cristiana lo ha creído y lo ha celebrado desde los primeros tiempos, porque se convierte en un dogma de fe. Además, esto lo ha confirmado la doctrina del magisterio durante los 2000 años de la fe de la Iglesia Católica. La tradición, por ejemplo, de la Iglesia se remonta a los primeros años del cristianismo. Y así como existe la fe del purgatorio y la conveniencia de orar por nuestros difuntos, San Agustín decía que una lágrima se evapora, una rosa se marchita, solo la oración llega hasta Dios. Además, el mismo Jesús dice que aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de sus pecados ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Eso nos revela que después de la muerte existe el purgatorio y en consecuencia, después de la muerte y del purgatorio hay una purificación de los pecados veniales. El apóstol Pablo dice que en el día del juicio la obra de cada hombre será probada, y esta prueba ocurrirá después de su muerte. Y el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado, pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Primera carta de Corintios 3:15. La frase tendrá que pagar no es tampoco y significa que sea como una venganza o una condena al infierno, ya que en el infierno nadie puede salir. Tampoco significa el cielo, ya que ahí no hay ningún sufrimiento. Sola la creencia del purgatorio explica y aclara este pasaje, pero la Biblia demuestra que en el Antiguo Testamento Israel oró por los difuntos, así como lo dice en el segundo libro de los Macabeos, 12:42 al 46, donde se dice que Judas Macabeo
después del combate, oró por los combatientes y muertos en la batalla para que fueran liberados de sus pecados. Y le rezaron al Señor para que perdonara totalmente sus pecados y los sus compañeros muertos. También en Timoteo 1:1-18, San Pablo dice que el Señor le concede que alcance misericordia en aquel día. También nosotros podemos, con nuestras oraciones, además de ayudar a los que están en el purgatorio, podemos ayudar a los moribundos y a la conversión de los pecadores. Nosotros al orar por las almas del purgatorio, les evitamos el sufrimiento o los hacemos que el sufrimiento sea menor. En la práctica, cuando una persona se muere, no sabemos si se salva o se condena. Debemos orar siempre por los difuntos porque podrían necesitar de nuestra oración. Y si ellos no la necesitan, les servirá a otras personas y a otras almas. Ya que en la comunión de los santos existe una comunicación de bienes espirituales entre vivos y difuntos. Esto explica que esa costumbre popular de orar por el alma más necesitada del purgatorio es verdadera y ayudamos a esas almas olvidadas por las que nadie pide o esas almas por las que sus familiares piensan que ella es un santo. En los antiguos cristianos está lo de las catacumbas, que eran cementerios de los primeros cristianos. Y aún hay esculpidas en ese lugar muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los primeros cristianos en los primeros siglos ya oraban por sus muertos. Y del siglo II se ve esta inscripción: Oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio. Tertuliano, en el año 160 al 222, dice que cada día hacemos oblaciones por los difuntos. San Juan Crisóstomo, 344 al 407, dice que no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que esas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. Eso se dice en la homilía de Filipo, número 4. Amigos y hermanos míos, creo que quedará bien claro este punto de nuestra fe, que nosotros debemos orar por los difuntos. Y aquí hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quisieras que nos recordaran a nosotros, nuestros amigos y familiares, cuando muramos? ¿Con oración o sin oración? Bueno, los católicos diríamos, oren por ellos, y se les recordaría en la Santa Misa, porque aunque un católico muera con todos los sacramentos, siempre puede quedar en su alma manchas de pecado. Por eso, no hay que olvidarnos orar por ellos siempre, y no santificarlos aquí en la tierra. Ese es el sentir de la Iglesia Católica desde sus comienzos. Y en el purgatorio, no es más que una segunda oportunidad, es que en esta tierra nosotros tendríamos que establecer una relación íntima con Dios y lo hacemos. Lo dejamos para mañana y mañana nunca llega. Ese es el objetivo de esta tierra, tratar de tener esa relación íntima con Dios. Y si no lo logras en esta, vas a tener que hacerlo en el purgatorio. Pero tarde o temprano lo vas a hacer. O sea, es algo inevitable. ¿Qué te parece si empezamos desde hoy? Porque nosotros, los católicos, podemos cantar alabanzas, glorificar a Dios, elevar plegarias a Dios y a la Santísima Virgen por nuestros difuntos. Y con más razón, después de los días inmediatos a su muerte. No hay que olvidarlos, no nada más que sea los 9 primeros días y unos cuantos meses y ya después los santificas y ya era muy bueno y ya, dejo de rezar por ellos. Los primeros misioneros que evangelizaron América introdujeron la costumbre que aún perdura en algunos lugares, de reunirse y hacer un velorio, que se prolongaba a veces por una semana, 9 días, y se reza en algunos lugares todavía. Y se reza la novena por los familiares difuntos.
para acompañar a sus deudos y se ofrece a Dios oraciones por el difunto. También la Iglesia, desde el tiempo inmemorial, introdujo la costumbre de celebrar el día 2 de noviembre dedicado a los difuntos, día en el que los católicos vamos a los cementerios y llevamos flores, elevamos unas oraciones por nuestros seres queridos. Pero si tuvieras poco dinero y tuvieras que escoger entre comprar un ramo de flores o ofrecer unas misas, no lo dudes. Misas, oraciones, rosarios, eso es lo que ellos realmente necesitan. Las flores son lindas, pero se marchitan y la oración perdura. Es lo que ellos necesitan. Pues nosotros necesitamos rezar por nuestros difuntos. No podemos dejarlos. Nosotros sabemos que no podemos interpretar los textos de la Iglesia, inspirados por el Espíritu Santo, que nos revelan a través de nuestros pastores el verdadero sentido de cada texto. Y nosotros tenemos que pensar en el purgatorio como este dogma de fe, ya que el Papa nos confirma nuestra fe. Y nosotros tenemos que perdurar así por el fin de los tiempos. Los católicos podemos orar por los difuntos. Es un deber cristiano que nos obliga a nosotros, los familiares y los amigos más cercanos. Orar por los difuntos es una obra de misericordia y de la misma manera que ayudamos en vida a sus cuerpos y enfermos, después de la muerte debemos apiadarnos de ellos y rezando por el descanso eterno de sus almas. Entre los católicos la tradición es orar por los difuntos y en lo posible celebrar la Santa Misa por su eterno descanso. Dice la liturgia, dale Señor el eterno descanso y brille para ella la luz perpetua. San Agustín dijo, una lágrima se evapora y una flor se marchita, y solo la oración llega al lugar de Dios, al cielo. Ahora, nosotros, ¿qué decimos respecto a esto? ¿Qué piensan los protestantes? ¿Cuál es la respuesta católica? ¿Qué acontece después de la muerte del ser humano? Nosotros ya lo sabemos. Hay una vida eterna. Pero primero, quizá tengamos que pasar por el purgatorio para purificarnos. La tradición de la celebración de muertos en nuestro país es una mezcla de las culturas mesoamericanas, especialmente de la cultura mexica, y el cristianismo traído por los españoles en el siglo XVI. La muerte y sus celebraciones en el mundo prehispánico era el devenir de los vivos al reino de los muertos, por el cual se ingresaba de acuerdo a la manera de morir. Así los guerreros muertos en batalla iban al paraíso del sol, y se les llamaba gente, águila, que acompañaban al sol desde el amanecer hasta el cenit, durante 4 años, y después de este término regresaban convertidos en colibríes. Otra creencia es que las mujeres muertas en parto se creía que iban al paraíso del lado de las mujeres del sol y se hacían inmortales, acompañando al sol. En días funestos bajaban a hilar y abrazar niños, pero como tenían tan mal aspecto, causaban enfermedades y miedos. Cuando el agua era la causa de la muerte, se creía que iban al paraíso del lugar de Tlaloc y tenían una vida inmortal entre ríos, peces, aves, flores y mariposas. Los neonatos o niños pequeños que fallecían iban al paraíso, llamado lugar de origen, donde había un árbol nodriza, con miles de senos, donde los niños se alimentaban mientras llegaba su segunda oportunidad para nacer. Los que morían de muerte natural o vejez iban al paraíso, o lugar de los muertos, donde pasaban 4 años, entre muchos peligros, y al final desaparecían. Por todas estas creencias, los aztecas ofrendaban a los muertos comidas variadas a lo largo de 5 ocasiones durante el año. A la llegada de los frailes españoles,
se fue inculcando la creencia cristiana de la celebración del día 1 y 2 de noviembre. Fray Diego Durán relata cómo los mexicas colocaban comida, juguetes y dulces a los niños y adultos difuntos respectivamente. La Iglesia desde su fundación siempre ha incluido oraciones por los difuntos, ya desde tiempos apostólicos, como lo señala la segunda carta de los Macabeos, que ya antes hemos señalado. Más tarde aparecen las sepulturas de los mártires en las catacumbas, donde los cristianos acudían a orar. Esas que dijimos, donde había oraciones en las paredes, rezando por los difuntos. San Odilon fue el monje benedictino que en Francia propuso el 2 de noviembre para rezar por los difuntos. ¿Sabías que existen abogados y poderosos intercesores de una buena muerte? Por ejemplo, la Santísima Virgen María es una extraordinaria intercesora por los moribundos, a quien se le pide y se le ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tú también le puedes decir que te cubra con su manto. San José es un extraordinario abogado de los agonizantes que lo invocan, y nosotros, si lo invocamos para que auxilie a algún moribundo a la hora de la muerte, así lo hará, ya que José murió entre los brazos de Jesús y de María. Santa Teresa le comentaba siempre a sus compañeras que todo lo que ella solicitaba a San José se lo concedía por su intercesión. San Benito Abad también es patrono de los agonizantes. Fue exorcista y murió de rodillas, rodeado de sus discípulos con la Sagrada Comunión. Su medalla y crucifijo, bendecidos por un sacerdote, tienen indulgencia a la hora de la muerte. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a bien morir a alguien? Bueno, hay que llamar a un sacerdote para que el moribundo se reconcilie a través de la confesión, reciba la Eucaristía y la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no solo es para prepararse a morir, también brinda una salud inmejorable a quien lo recibe. Por eso la importancia de que cuando haya misas de unción de los enfermos, tú acudas. Otra cosa que podemos hacer por los moribundos es cuando un enfermo está en agonía, tiene la más dura batalla durante su vida. Hay que ayudarlo con oración, pidiendo a Dios por él, solicitando la intercesión de San José, San Benito, San Miguel Arcángel, y también podemos decir, pido la intercesión de todos los santos del cielo y todas las almas del purgatorio, para quienes pido la gloria eterna, que intercedan por Juanito Pérez, que está muriendo, por la salvación de su alma. Pues nosotros podemos decir que cuando alguien está muriendo, tú puedes pedir, Señor, te pido que lo cubras con su sangre preciosa y que le des una gracia más para arrepentirse. Pido a la Santísima Virgen que venga y lo cubra con su manto. Pido la intercesión de San José y de todos los santos del cielo, que intercedan y rueguen por la salvación de su alma y lo ayuden a escoger a Cristo como su Dios y su Salvador. Pido la intercesión de todas las almas del purgatorio, para quienes pido la gloria eterna. Por favor, intercedan por este difunto, por este moribundo. Intercedan para que se salve su alma y alcance la gloria eterna. Para Dios todo es presente y tú lo puedes pedir con toda tu fe y todo tu amor. Si es posible, le puedes poner al moribundo un crucifijo o un rosario en las manos. Ponle un escapulario de la Virgen del Carmen bendito. Acaríciale las manos, la cabeza, los brazos. Los especialistas en tanatología dicen que si el agonizante está con sus seres queridos en los últimos momentos, es una gran obra de caridad y amor hacerlo. Antes se usaba que las personas morían sobre una sábana en la que se había dibujado con ceniza de
palmas benditas una cruz de tamaño del moribundo, como simulando que él estaba como Jesús en la cruz. Luego el sacerdote le decía: polvo eres y en polvo te convertirás. Actualmente, desafortunadamente, las personas mueren en terapia intensiva y muchas veces solos. Es muy bueno encender el cirio cuando alguien está agonizante, ya que representa la fe y se recuerda la luz que se encendió en nuestro bautismo. Una vez que la persona haya muerto, se debe dejar el cirio prendido y continuar haciendo oración por el difunto. En el juicio final, nuestro Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y al toque de las trompetas, los difuntos se levantarán, y Dios preparará un banquete a los que hayan sido buenos. Estando con Dios, seremos felices. El mayor sufragio que podemos ofrecer por los difuntos es mandarles decir misas, u ofrecer misas por ellos. Simplemente, por ejemplo, cuando estás en una misa y está empezando la misa, tú dices: yo ofrezco esta misa que voy a escuchar en sufragio de mis familiares y antepasados difuntos. También la ofrezco por las ánimas del purgatorio y en reparación de mis pecados. Tú puedes hacerlo así, ya sea por una intención o por muchas. Pero nunca, no dejes pasar ni una sola misa sin ofrendar. Cada misa en la que estés, uno va y a veces está ahí, pero no hace nada. Tú ofréndalas desde que inicia. También la limosna que des, cuando pasen con la canastita, tú lo das y dices: yo ofrezco esta limosna que estoy dando por todas las almas que están en el purgatorio, por mis familiares difuntos, por mis antepasados. La ofrendo por la conversión de los pecadores. Eso es muy importante, porque una limosna dada con el corazón y con desprendimiento verdadero es muy valiosa en el cielo. Es la oportunidad. También ofreces tu comunión. La puedes ofrecer por 1, 10, 5 intenciones. Trata de hacerlo con el corazón, así, con todo el amor que puedas, con todo el cariño, con todo el desprendimiento. Y bueno, nosotros podemos ofrecer todo lo que hagamos en el día en reparación de nuestros pecados personales, en sufragio por las almas del purgatorio, de mis familiares y antepasados que están en el purgatorio. La idea es que ofrendamos y ofrezcamos todo, porque la vida se ve en un momento y cuando llegas a tu juicio particular te das cuenta que no ofreciste nada, ni por ti ni por otros. A Dios le gusta mucho que recemos por otros y también reza por ti. El rosario es muy poderoso. Ofrecerlo por las almas del purgatorio es muy lindo. Es un acto de amor muy grande porque ellos en ese momento no sufren incandescentemente como lo hacen normalmente. Es una devoción popular entre los católicos y su origen del rosario se debe a Santo Domingo de Guzmán. Es un dominico que vivió en el año 1170 a 1221. Es muy poderoso. Por ejemplo, en 1571, las fuerzas cristianas derrotaron al ejército naval islámico y en la batalla de Lepanto, como todos los cristianos habían rezado, ganaron. Nosotros diríamos, por ejemplo: yo ofrezco este rosario que voy a rezar por mis familiares, amigos y antepasados que están en el purgatorio. También lo ofrezco por las almas del purgatorio, de México y del mundo, y en reparación de mis pecados personales. Entonces tú aquí incluyes a tu país, según de donde tú estés y donde tú seas. Cuando una persona muere, ya no se puede ganar nada para el cielo, pero nosotros sí podemos ofrecer limosnas, misas, sufragios, oraciones, sacrificios, buenas obras para ayudar a los que ya murieron, porque todo lo que tú hagas es digno de ofrendar. Incluso, por ejemplo, si alguien te está humillando, te está portando mal contigo, te está ignorando, pues tú haz esa ignorancia de esa persona
esa humillación que te está haciendo. Vamos a pensar que alguien te está diciendo, ay, es que tú no pones nunca atención y no te fijas y deberías de mejor vestirte de tal forma y ser de una determinada manera. Y entonces si te está diciendo así una serie de cosas que a ti te están lastimando, tú te quedas callado y dices, Señor, yo ofrezco, y tú por dentro dices, yo ofrezco estas humillaciones, estos desprecios que me están haciendo, lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, para la conversión de mi alma, para la salvación de mi alma. Lo ofrezco por las almas del purgatorio y por mis familiares difuntos y mis antepasados que están en el purgatorio. Y también lo ofrezco para que esta persona tenga más caridad. Por ejemplo, entonces imagínate, ya lo estás ofreciendo hasta por la persona que te está diciendo de cosas. Y estás haciendo algo muy bonito, uniéndote a Cristo y siendo corredentor con Él. Por lo tanto, extendiendo el reino de Dios. Nosotros podemos ofrecer cosas por los demás. Ayudar a los que ya murieron, como lo hemos comentado. Por ejemplo, es importante aquí hablar sobre el espiritismo, para no caer en él. En el libro La Nueva Era contra la Buena Nueva, Jaime Duarte nos enseña que el espiritismo consiste en la creencia de la existencia de espíritus y la posibilidad de comunicarse con los muertos de parte de los vivos, así como ejemplos del uso de la ouija, la santería, el vudú, el channeling, los mediums, los chamanes, el control mental, porque ellos te dicen que invoques a un maestro guía. Y pues al invocarlo estás haciendo espiritismo. Así como cualquier práctica para llamar a los muertos. O que a veces te dicen los maestros ascendidos. En las clases de yoga te dicen, llamen a los maestros ascendidos. Nada de eso es permitido. Porque imagínate, todos estos maestros ascendidos que ellos dicen, que Buda, que Gandhi y tantos más, muchísimos. Y que llamemos a los maestros ascendidos para que vengan a auxiliarnos. Pues los padres maestros ascendidos, a los que bien les fue, se fueron al purgatorio. Y esperemos que se hayan salvado sus almas. Entonces, es muy peligroso hacer esto. El espiritismo fue introducido por Allan Kardec en 1857. Se nos indica en el mismo libro. El espiritismo implica prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia dice que no se practique, como lo señala el numeral 2117 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un documento emitido en mayo del 2000 de la Conferencia Episcopal de Italia que se llama La Iglesia y el Más Allá, donde se censura al espiritismo. La Iglesia nos señala que cuando morimos vamos al cielo, al purgatorio o al infierno. Mateo 25:46. En la primera carta de los Tesalonicenses 4:13-18 se señala, hermanos, no queremos que estés en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera. Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Si quieres tú consultar más sobre este tema, el Halloween, la nueva era, simplemente puedes entrar a la página www.cisne.org.mx/. Y así podrás saber más sobre todos estos temas y no caer en esto. En el libro de Exorcística del Padre Fortea, que es un exorcista español, nos dice que el espiritismo es un pecado. Él señala que cuando uno hace espiritismo, siempre vienen los demonios. Es un pecado muy grave porque cuando uno llama a un alma en una sesión espiritista, lo que vienen son demonios. Y pueden poseer al que los invoca o pueden engañar al que está haciendo el espiritismo. Es muy peligroso porque se puede sufrir una posesión satánica. Es un riesgo hacerlo porque te pones frente al mal, porque abres puertas
que no es lícito que tú lo hagas, porque si la puerta no fuera peligrosa, Dios no la prohibiría. Los médiums son canales para los espíritus. El problema es que a veces se quedan dentro y no salen. Un poseso es un canal permanente para el demonio. La persona posesa ya no puede dejar el canal de esas manifestaciones de espíritus malignos. Si tú haces estas prácticas, se te puede destruir la vida y puedes pasar varios años en oraciones de liberación y exorcismo para salir de esto. Si es posible que las almas del purgatorio se aparezcan y soliciten oraciones y misas, así como lo menciona el exorcista, el padre José Gil Portilla. Incluso nosotros aquí, en el programa de Un Camino a Cielos y Pasar por el Purgatorio, si tú entras a nuestro podcast, vas a buscar y encontrar este programa. Lo único que tienes que hacer es entrar aquí a nuestra página de Radio Cronos, buscar el recuadro naranja que dice podcast, le das un clic ahí, entras al podcast de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio que dice escuchar podcast y eliges el programa nuevo, el programa 9, número 9, que se llama No al culto de la muerte, y puedes escuchar a este extraordinario exorcista a la hora que tú quieras, donde él señala cómo nosotros no debemos ponerle comida ni altares a los muertos, porque no van a venir por ella y por esa comida. Tenemos que hacer, no es poner comida a ellos, ni ofrendas, sino rezar por ellos. Es muy interesante escuchar este programa porque vas a escuchar cómo pueden venir almas del purgatorio y solicitar oraciones y cómo no ponerle comida a los difuntos. Está en nuestro podcast. El 1 de noviembre se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de todos los santos. Los santos son los que han dedicado su vida a agradar a Dios. Son amigos íntimos de Dios. Hay santos canonizados o declarados como santos por el Papa por sus virtudes. Primero se les declara venerables, si con su intercesión se consigue un milagro. Se llama beato. Y si alcanzan un nuevo milagro por la intercesión, ese beato, el Papa lo declara santo. Otros santos son los que están, aunque no están canonizados, pero vivieron en amistad con Dios. Llevaron una vida plena de amor a Dios, a su prójimo, y están en el cielo. Es posible que haya santos que ni siquiera hayan sido canonizados. A lo mejor hasta alguien que tú conociste. Nosotros, aquí en México, se ha usado este día del 1 de noviembre para recordar a los niños difuntos, a los pequeños que ya murieron en gracia de Dios. Las personas que ya murieron en gracia de Dios, pero que les quedó una pena temporal que pagar, irán al purgatorio. Y serán las santas almas del purgatorio. Ellos ya tienen la salvación asegurada, pero necesitan nuestras oraciones para subir al cielo. El día 2 de noviembre, la Iglesia lo ha instituido para rezar por los difuntos. Es recomendable asistir a la misa. La Iglesia recomienda ofrecer limosnas y ganar indulgencias, ofrecer sacrificios, penitencias por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio, y hacerles corto el tiempo de su purificación. La Iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo, un Padre Nuestro, una Ave María y una Gloria, por las intenciones del Papa, entre el 1 y el 8 de noviembre, podemos ayudar a los difuntos obteniendo indulgencias para ellos, de manera que queden libres de las penas temporales por sus pecados. Nosotros, aquí, podemos compartirte que en el momento que tú desees, puedes empezar la novena por las almas del purgatorio. Se comienza el 24 de octubre, puede ser el 25 o el día que tú elijas. Lo importante es que
no la dejes de hacer. Y la puedes estar repitiendo todo el año. Nosotros te la vamos a compartir. Nos puedes escribir al correo alpurgatorioUnamanita@yahoo.com.mx, o puedes entrar a nuestro sitio que tenemos en Facebook. Solo busca Al Purgatorio Una Manita y mándanos una solicitud para pertenecer al grupo. En la parte de archivos vas a encontrar la novena y la vas a poder bajar. Nosotros te vamos a mandar muchas otras oraciones si tú nos escribes. El día 2 de noviembre, los misioneros católicos que vinieron de España desearon quitarle a los indígenas esa costumbre que tenían, dándoles un sentido cristiano. Los aztecas creían que en la primera luna llena de noviembre las almas de los muertos regresaban y disfrutaban de la caza y los alimentos. Entonces, que ese altar sea pero para Jesucristo y la Santísima Virgen. Mejor hay que ofrecer misas, rosarios, comuniones, sacrificios, limosnas, oraciones a nuestros difuntos, porque eso es lo que realmente necesitan. Porque pues una comida o alimentos ya no lo pueden disfrutar ellos, como lo manifiesta José Gil Portilla en nuestro programa que tenemos al podcast y que tú lo puedes escuchar. El número 9 del podcast de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Está sumamente interesante. Tampoco tienes ni debes de celebrar el Halloween, porque es una fiesta pagana que se introdujo en la cultura inglesa y fue impuesta en la vigilia de Todos los Santos. Un grupo de celtas llamados los druidas transformaron el nombre con Halloween, que significa noche apartada. El 31 de octubre celebran al Dios de los muertos e invocan espíritus y demonios. Hacen hechicería, adivinación, magia, misas negras. Sándor Anton es el creador de la Biblia satánica y dice que para los satanistas es el cumpleaños de Satanás y hacen sacrificios de animales, de humanos. Hay cosas en este mundo que a veces no sabemos o queremos cerrar los ojos para no escuchar, para no enfrentar, para pensar que esto no existe y que no es real. Pero es real, hermanos míos. Es algo que está sucediendo. Tú no compartas esto. Ay, pero qué exagerada eres. Si nada más son unas calaveritas, si nada más son unas calabazas. Ay, ¿a poco crees que ese fantasmita sonriente va a hacernos algo? Ay, pero si nada más es una fiesta de disfraces. ¿Qué tiene de malo? Es para que los niños se diviertan. Ay, pero es que mira, todos en la escuela lo hacen. A todos los invitan. Tú no seas partícipe de esto. No dejes que tus hijos lo hagan. Ay, pero si nada más van a pedir unos dulces, van a salir a pedir Halloween. Es una costumbre muy peligrosa, porque viene de que salían a pedir en las casas y donde no les estaban, ponían marcas y mataban a las familias. Pero no pasa nada, es inocente, es un juego, es una forma de celebración. No lo tomes a mal. Yo te comparto que no lo hagas. Lo que importa es que ese día fue creado para que nosotros rezamos por los difuntos, porque exactamente 1 y 2 de noviembre son días muy bendecidos por Dios para que miles de almas abandonen el purgatorio
Y entre ellos pueden estar tus familiares y amigos difuntos. No esperes más. Mejor hazlo por este lado. No te vayas a un camino oscuro, que no es el de Dios y que posteriormente tendrías que tú reparar. Vente con nosotros. Únete a nosotros. Únete a nuestro club, a nuestro ejército, que oramos por las almas del purgatorio. Porque un día todos esos son tus amigos. Ese es tu ejército, que te va a acompañar por siempre y va a orar por ti, porque tú rezaste por ellos el día 2 de noviembre, de los difuntos, y recordaste a los santos el 1 de noviembre. Este es el momento de que tú y yo lo hagamos. Esta es la oportunidad. Y aprovechemos a ayudar a nuestros difuntos diciéndoles misas y haciendo todo lo que hoy hemos platicado. Ha sido todo por hoy. Es un placer que tú y yo estemos juntos y que te unas al club de los que rezamos por las almas del purgatorio y pensamos un poco en ellos, porque si es hoy por ellos, mañana será por nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en el podcast de Radio Cronos, de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio, y acompañarnos a compartir, rezar por las almas del purgatorio. Son nuestros amigos. Es una devoción santa, muy agradable a Dios. Este ha sido un paso más en Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.